Hola, muy buenas Explorers. Hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Montevideo y les vamos a traer una exploración increíble. Un hospital abandonado. Esta es la toma del edificio por fuera, que sería el ex INOT. Acá podemos ver que es la estructura. El edificio por fuera. Observen la arquitectura muy linda de este edificio. Su fachada ahora vamos a ver. Vamos a subir por esta escalera para que puedan apreciar lo que era en su máximo esplendor. Esta era la entrada de urgencias, lo que vimos hoy. La gran puerta. Bueno, vamos a ver la parte de frente ahora, donde estaba la entrada principal, donde venía la gente. ¿Sí? Aquí entonces sería el ingreso por la puerta principal. Se ve el detalle de la fachada. Bastante impresionante, como tenían toda una barandilla que llevaba también para accesar por una rampa. Vemos a un enorme árbol también. Y aquí tendríamos una bajada o un acceso subterráneo también al edificio. Podemos apreciar las plantas superiores y vemos también lo que era la escalera. Escalera en forma de caracol que tenía en la parte delantera del edificio. Una arquitectura de primer nivel, la verdad, muy linda. Abandonado. Queremos darle un agradecimiento al Comité Olímpico Uruguayo por permitirnos registrar este lugar, ya que pronto va a dejar de existir tal cual está ahora, aunque van a mantener su estructura, su arquitectura, van a reformarlo, así que probablemente sea el último video de este hospital abandonado. Después de 10 años de abandono, vamos a ver en qué estado nos lo encontramos. ¿Y qué nos encontramos? Quédense hasta el final porque vamos a tener una sorpresa muy buena. No olviden suscribirse si no lo han hecho, darle like, compartir, que gracias a ustedes que podemos seguir creando este contenido. Si gustan y lo desean, también pueden hacer una donación por medio de Mercado Pago. También pueden hacerlo por medio de PayPal, tienen los QR, pueden escanear. Y también pueden hacer donación por Pix. Vamos a sumergirnos en esta experiencia de explorar este hospital abandonado. Esta sería la entrada principal. Vamos a ir avanzando por acá, por los ramales. Vamos a ver nada más todas las cosas que podemos encontrar aquí. Cantidad de sillas apiladas, un antiguo ventilador de techo. Observen las butacas, muy antiguos también. Este edificio data de los años 50.
y funcionó aproximadamente hasta el año 2015. Después cayó en el abandono ya que se trasladó hacia otro edificio y quedó aquí todo. Miren, aquí estarían los lockers donde guardarían sus pertenencias los funcionarios. ¿Saben qué cantidad de cosas que hay? Camillas. Este era un hospital de traumatología, así que probablemente encontremos cosas que tengan que ver con fracturas, camillas específicas para gente que se había fracturado y el tratamiento para las mismas. Se ven que hay bastante cosas en el piso, ya que ha estado abandonado por 10 años y muy vandalizado. Se ve cómo han arrancado los radiadores, los calefactores de las paredes. Seguramente se los han querido llevar y no han podido. Los han dejado aquí. Y este sería un baño. Observen que lo han usado como depósito. Vamos a ir avanzando por el ramal. Observen que hay documentos tirados en el piso aún. Tenemos un almanaque también. Observen cómo han quedado cajas de medicamentos vacías, conservadoras también. Miren las sillas. Aquí vemos el resto de una televisión antigua. Vamos a entrar aquí. Se ven cómo han tirado cajas ahí y lo han usado como depósito. Y aquí ya han sacado también la parte del calefactor y han dejado los caños colgando aquí de la unidad principal. Y tenemos otro gran ambiente. De repente sería alguna oficina. También tiene conexión con el pasillo. Está al lado. Ahora después vamos a ir a recorrer ese pasillo. Y acá sería número 6. Tenemos partes de baños, laboratorio de estudios eléctricos. Sería un laboratorio entonces, o al menos hay una puerta de laboratorio adentro. Vamos a seguir por aquí. Esta sería una sala de repente.
Observen que la estructura está bien reforzada y aún se encuentra en buen estado. A pesar de su tiempo que ha tenido de abandono, aún se mantiene en buen estado. Observen cómo están las camillas aún, camillas articuladas que se usaban para justamente cuando había alguien quebrado para levantarle la pierna o algo. Se conservan aún las sillas también. Eso sería parte del laboratorio de repente. Miren ustedes, sería una máquina de escribir antigua. Aparentemente es una máquina de escribir antigua, marca Sharp, una reliquia. Miren, aquí lo han usado como depósito, han amontonado todas las sillas que han encontrado, las han puesto aquí. Parece que ha pasado un huracán por aquí. Hay muchos vidrios en el piso. Y tendríamos otra parte del laboratorio de repente. Se ven cómo todas las salas están calefaccionadas. Algo que denotaba la calidad de la atención en este hospital. Pero observen cómo el tiempo ha hecho estragos también. El tiempo de abandono y las personas que lo han ocupado durante tantos años han hecho mucho destrozo y vandalismo. Sí, una parte de abajo de un ventilador. Observen, este sería el resto de una puerta. Sería otra sala. Aún conserva la pileta. Esto sí es raro. No la han podido llevar. Y aquí vemos que han arrancado el radiador que estaba allí abajo, pero no se lo han llevado. Esta sería un bloque quirúrgico de repente, porque se ve que está todo revestido en alguna sala especializada. Vamos a volver al pasillo de donde veníamos. Estábamos allí. Vamos a seguir avanzando. Esa era la sala que veíamos recién. Y esta sería la entrada principal. Por aquí ingresarían las personas a este hospital. Vemos ahí la gran puerta con su candado, un gran candado que han puesto para que ahora no se vandalice el lugar, ya que en breve van a comenzar una reforma, van a hacer un centro deportivo, una muy buena propuesta, y van a mantener la arquitectura original del edificio, conservando un poco de su historia. Así que vamos a hacer esta exploración y aprovechar, porque seguramente sea el último video sobre este lugar, para poder documentar cómo era en su estado original. Aquí sería archivero de repente, archivos médicos serían. Solo como han grafiteado las paredes. Sería otra parte de la admisión, de la recepción.
Observen cómo gente ya se ha alojado aquí, han ocupado el lugar, vemos sus pertenencias allí. Observen que aún se conserva el mostrador original, parte del mostrador. Y esta sería la recepción misma, la parte donde estaban los funcionarios recibiendo a la gente. Entraban, sería esa la entrada, y venían hacia aquí, que es la parte de la recepción, de la oficina. Me llama y me llama, han escrito ahí. En la parte de la admisión aquí, observen que todavía se conserva lo que es la parte del mostrador, conserva original. Que sería un baño para funcionarios seguramente. Aquí tendrían otro baño y aquí sería un depósito. Aquí han roto una placa. Una placa de mármol con alguna inscripción. Y aquí tendríamos la otra parte del corredor. Esta sería la puerta del ascensor. Muy antiguo. Y aquí sería la parte de tesorería. Tesorería, recaudaciones y horario de atención a funcionarios y proveedores. De lunes a viernes de 9 a 14. Esto es nada más increíble esto. Cómo han dejado todo abandonado totalmente. Sería otro baño. Aquí sería parte de una enfermería de repente. ¿Saben cómo se mantiene aún la mesada de mármol y las piletas de acero? Esto sí que es bastante increíble que aún se mantenga esto, con el vandalismo que hay en el lugar. Aquí hay una pileta allí, sería otro baño, seguramente. Y el tablero y la parte eléctrica sí, ya no han dejado nada. Base de oxígeno central. Una llave sería para abrir el oxígeno. Seguramente tendrían camillas aquí, sería una especie de sala monitorizada. Y observe que aún hay restos médicos. Aquí vemos un suero en el piso, un antiguo escritorio también. Aquí tendremos lo que sería otra sala, pero apartada. Sería un apartado de repente. Allí vemos las conexiones para el oxígeno, serían seguramente. Aquí han dejado un mate abandonado. Sé que hace tiempo que está ahí.
Y aquí tendrían otra sala de repente. Con un baño privado. Sería la parte del duchero aquí. Después tendría la pileta allí. Y aquí sería donde las enfermeras o los dos médicos trabajaban. De repente era una sala de descanso. Bueno, vamos a volver al pasillo. Aquí tenemos otra puerta, que era la puerta que está debajo de la torre que se ve al frente. Una puerta de ingreso también. Y tendríamos otro baño. Y esta sería la puerta de ingreso. Otra de las puertas de ingreso. Tendría una puerta trasera, esta sería una puerta lateral. Y la puerta que estaba al lado de la admisión. Aunque aquí pone admisión también. Aquí podemos apreciar admisión. Cartel bastante moderno, se ve que estaba por ahí y venía hacia aquí, hacia esa otra pared, una especie de mostrador aquí para también atender a la gente. Tendrían dos admisiones. Sobre las grandes puertas. Vamos a seguir recorriendo este pasillo. Y aquí sería la sala de rayos X. O por lo menos se aconseja protección radiológica y no se permite la entrada de la embarazada, así que probablemente esto hubiera sido la sala de rayos X. Observen allí arriba cómo estaría la luz roja indicando cuando estarían haciendo alguna placa. Tendrían aquí un pequeño ambiente donde seguramente se ponía el radiólogo y aquí harían las placas. Todo muy amontonado aquí, no se puede distinguir mucho. A ver si logran ver algo allí. Se ve que el equipo se lo han llevado, se lo han dejado los muebles. Son otra camilla articulada. Seguramente tenían riesgo de recibir radiación de las placas. Se ven aquí. Esta era la parte donde estaba la tesorería, seguramente. Donde atendían a los funcionarios. Aquí se ha llevado lo que es el motor del aire acondicionado. Ese sí no se ha salvado. Como tiene cobre dentro, seguramente les ha servido. Tendríamos un baño. Seguramente sería una pequeña cocina para los funcionarios y aquí tendrían un baño. Un pequeño baño también para los funcionarios. Recuerden que esta sería la parte interna de lo que era la recaudación y la tesorería. Por ahí ya estuvimos, en el otro lado del corredor.
Está cerrada esta puerta, no podemos ingresar. Y aquí sería la parte del archivo. Saben cómo organizarían aquí todas las fichas por orden alfabético. Aquí en la parte de la enfermería se puede apreciar, y ahí irían por orden alfabético las fichas. Aquí tendrían un baño para funcionarios seguramente. Sería parte del archivo médico de esta área. Y aquí pueden ver cómo han sacado el motor del aire acondicionado. Y está aquí, lo han dejado abandonado. Pueden apreciar cómo le han sacado la parte de cobre, se le han llevado la serpentina de cobre y han dejado lo que no le sirve. Esta es la puerta que estaba trancada, pero hemos logrado ingresar por el costado. Vamos a volver. Mucho viento. Se ven aquí, han sacado otro radiador. Lo han dejado tirado aquí. Y se ven aquí debajo de estas maderas hay otra camilla más. Muchas camillas hospitalarias han quedado aquí. Esta sería una puerta de otro ascensor. Tendría dos ascensores diferentes. Este se ve bastante más moderno. Se ve que en algún momento hicieron alguna reforma a este edificio. Aquí por donde entramos. ¿Se ven? Y ahora vamos a ir esta sería la planta baja y vamos a adentrarnos en lo que es el segundo piso. No olvide suscribirse, darle like, compartir, que eso es lo que nos ayuda a nosotros a seguir creando este contenido. Y si pueden también colaborar, la aceptaremos, será muy bienvenida la donación. Pueden hacerlo a través de Mercado Pago, también a través de PayPal, o también pueden hacer una donación por Pix, escaneando los códigos QR. También pueden hacerse miembros del canal, pueden darle a unirse, también están colaborando. Esta es la escalera que nos lleva al primer piso. Muy linda vista, la verdad. Vamos a entrarnos en este primer piso a ver qué encontramos. Mira cómo han escrito aquí: debe permanecer cerrada. No sé por qué motivo los que han estado aquí pusieron eso. Es una especie de pequeño depósito. Aparentemente un depósito de limpieza o de fármacos, por lo que se ve aquí. Que muestra las instrucciones para abrir un suero. Seguramente tendrían fármacos guardados aquí. Se ve aquí cómo se mantiene el calefactor en su lugar.
Unos restos de fuego allí. Una mesada de acero. Sería parte de enfermería de repente. Porque teníamos al lado el depósito de los fármacos y después teníamos esto. Y tenemos otro calefactor. Solo como los han sacado casi todos. Los que no los han logrado sacar los han dejado colgando de los caños. Sería un bloque quirúrgico seguramente. Aquí la camilla. Camilla de transporte que se utiliza para llevar al paciente de una sala a otra. Allí han sacado alguna luminaria que había ahí, un artefacto que han dejado el hueco. Eso sí, se han llevado todo lo que es la parte eléctrica, no ha quedado nada. Aquí vemos otro calefactor que está fuera del lugar. Esta sería la conexión con los otros pasillos. Vamos a seguir por este, después vemos qué hay ahí. Aquí sería el ascensor. Aquí sería parte de enfermería. Quedamos una pequeña ventana donde atenderían a algún paciente. Tenemos acceso a lo que sería la parte con vista a la terraza. Son estos muebles, parte de mostradores donde seguramente atendían las personas. Y aquí tendrían la vista a la terraza directamente. Vemos un aviso ahí escrito a mano por una enfermera aparentemente. Aquí vemos fechas del año 2008, 2001, 2008. Avisos de esa época. Sería una especie de cocina. Aquí tendrían un archivo de repente. Aquí tenemos la vista del pasillo. Sería una especie de archivero. Aparentemente, por lo que salía acá, guardaban las bolsas. Guardaban bolsas aquí entonces. Vamos a seguir por aquí. Se ve cómo está todos los vidrios rotos, la gran mayoría. Y trozos de vidrio por todo el piso. Y han destruido gran parte también de lo que es el revestimiento. Ahí donde habíamos entrado ya. De este lado tendríamos más armarios. Aquí sería un baño. Será un ventilador de techo en el piso. Y este sería un baño. Se ven ahí cómo está el dispensador de papel para secarse las manos. Y han dejado una colilla. El resto se han llevado todo.
de los artefactos del baño. Aquí vemos una calcomanía, Uruguay campeón de América del 2011. Aquí vemos el nombre de funcionario, turno. Aquí serían lockers de funcionarios de repente. Seguramente sí. Podemos apreciar cómo están todos los lockers donde los funcionarios guardaban sus pertenencias. Todos los lockers de acero. Vamos a continuar por el corredor. ¿Qué más nos encontramos? En este hospital abandonado. La verdad, muy increíble esta exploración. Quédense hasta el final, porque vamos a encontrar algo más increíble todavía. Las puertas se golpean solas todo el rato. Este sería otro baño. Tendríamos una especie de oficina de repente. Lo que se puede apreciar aquí, vemos los grandes escritorios. Aunque también hay una camilla. No sabemos si esto pertenecía aquí o lo han traído desde otros lados. También sería otra parte igual. Observen cómo han arrancado un motor de aire acondicionado. Se han llevado lo que precisaban y han dejado el resto. Parte eléctrica, como mencionábamos, ya no queda nada. Un hilito dejaron de cable, que seguramente no era muy grueso, por eso no se lo han llevado. Esa era la vista que tendrían desde aquí hacia el hospital de clínicas. Nos encontramos justo al lado del hospital de clínicas, en pleno Parque Valle. Aquí sería el depósito, un baño sería. Sí, allí vemos las conexiones. Sería un baño con agarraderas de acero, seguramente para las personas que estaban con fracturas, que no podían movilizarse de todo, para poder ir al baño, facilitarle la accesibilidad. Tendrían un pequeño armario aquí. Aquí sería una sala de repente. Entonces las anteriores también eran salas. Pueden entrar los números de las camillas todavía. 9, 10, 11. Y aquí tenemos 12, 13, 14, 15, 16. Estas serían salas de internación, entonces estarían en recuperación de repente. Después de haber pasado por el quirófano, se recuperarían aquí. Y aquí tendrían una salida a la terraza. Sobre la vista que tendrían desde esta terraza. Muy buena. Sigue por aquí. Tendrían parte de lavandería aquí, a mano. Observen allí las piletas de lavar ropa. Cómo están. Inclusive están conectadas aún a la parte de la cañería. Lavarían a mano entonces la ropa. Observen la terraza que tendrían aquí.
Se ve que en algún momento pusieron parte de alambres eléctricos para que no entraran a esta estructura, los ocupas. Vamos a seguir esta exploración. Y allí tendríamos una escalera exterior también para accesar al piso de arriba. Vamos a ver si podemos subir por ahí. Observen cómo han tirado una camilla para afuera de esas articuladas. Seguramente la gente que estuvo aquí la tiró hacia afuera. Esta tenía otra de las salas, como las que vimos. Las que vimos anteriormente. Observen aquí, se conservan aún parte de los artefactos eléctricos. Aún están. Observen como es bastante antigua la instalación y era todo por fuera de la pared. Tenía una pequeña sala, sería, o una parte de la atención a los usuarios. Y aquí tenemos la escalera de acceso a la terraza. Será la vista que tendrían aquí desde esta terraza. Por hoy el predio se encuentra cerrado porque ya están comenzando con las reformas. Ya era donde estaban las piletas que observábamos hoy. Y vamos a ver si podemos subir por esta escalera, a dónde nos lleva. Esta escalera en forma de caracol. Llevaría a la terraza superior. Observen cómo se mantiene aún otra de las piletas, cómo lavarían la ropa a mano aquí en este hospital. Y observen la vista que tendrían desde esta terraza. Muy hermosa vista y la arquitectura del edificio bastante impresionante. Vamos de bajada. Así seguimos explorando donde estábamos. A ver qué más nos encontramos. Está muy fuerte el viento y las puertas se están golpeando mucho. Vamos a explorar este lado. Es el que nos faltó. Habíamos quedado aquí. Este era uno de los pequeños armarios que tenían en la pared. Aquí tendrían descartarían algo aquí. Vamos a ver. Sería un baño. Sí, aparentemente sí, sería un baño. Ahí vemos donde iría el water.
Y aquí está la mesada de mármol aún, se conserva. Eso sí es raro. Aquí tenemos un perchero también. Y sería la cama número 40. Sería un pequeño apartado, una pequeña sala. Y aquí sería otra de repente. Aquí tenemos parte de un cielo raso que se ha caído de algún lado. Lo han tirado aquí. El techo, observen, se encuentra en buenas condiciones. Solo un falso cielo raso que se ha caído de algún lado. No debería haber estado muy bien amurado. Y ahí tenemos lo que sería una especie de cocina aparentemente. Podemos observar ahí lo que se ve. Este sería el baño. Este sería más baño. Mantengamos limpio nuestra higiene. Esta sería la sala donde estaban los presos. Aquí atendían a los presos. Estaban internados. Y los que estaban en estado más crítico estaban aquí. Y este ascensor era donde subían y bajaban la comida para darle a los presos. Antiguamente esto estaba dividido por una pared, nos mencionan, y ahí era la sala para los presos que estaban aparte. Bueno, vamos a ir volviendo. Vamos a ver si hacemos la conexión con el otro. Esta era la parte de sala de hombres. Este piso nos comentan que era solo para hombres, todas salas de hombres. Y ahora vamos a ir, este sería el primer piso, vamos a ir al segundo piso. Aquí tendríamos, sería una parte de atención. Esta era la parte que vimos donde estaban los lockers de los funcionarios para guardar sus pertenencias. Y aquí tenemos una gran sala. Seguramente sería un bloque quirúrgico o algo así. Sí, seguramente sí. Observen que es bastante amplio esta sala, bastante amplia. Y ahí tendrían una mesa higienizada. Observen que hay restos quirúrgicos todavía, agujas.
Incluso vemos unas vendas con sangre. Y aquí tenemos una camilla en el medio. Esta sala bastante tétrica. Enfermaría. Enfermaría. Es raro ese nombre, enfermaría. Tenía que ser enfermería. Esto sería enfermaría entonces. Sería otra gran sala. Se ven como había más camillas. Y aquí se ha caído o han tirado parte de este cielo raso. Se ven cómo está el techo. El techo en realidad se encuentra bien, lo que se ha caído es el cielo raso que han puesto. Tenemos un artefacto de estos para colgar el suero móvil. Se pueden observar allí las ruedas para que los que estaban enfermos pudieran recorrer parte de este edificio, sus corredores, y pudieran ir recuperándose de a poco. Se ven como hay restos, muchos restos de cosas que han derruido, que han roto, y también vemos prendas que pertenecieron a gente que ha ocupado este lugar. Aquí vemos más camillas. Y aquí han intentado quitar el cielo raso o se ha caído. Aquí sería una pequeña sala de higienización o descarte de material, seguramente. Aquí tenemos zapato tirado. ¿Qué sería esto? Una parte de circuito eléctrico. Una tele, aparentemente. Sí, una tele muy antigua. Se ven ahí las perillas. Una tele muy antigua. Se encuentra aquí tirada. Y ahora sí, vamos a ir a lo que era el segundo piso, donde nos comentan que es la parte de la sala de mujeres, que era la sala de mujeres. Esa era la vista que tenían desde aquí. Este sería entonces el segundo piso. Vamos a ver esta parte aquí. Sería una parte de oficina. Vemos cómo tiene moqueta en el piso. Y vemos cómo han vandalizado mucho.
Incluso vemos vestigios de lo que fue un incendio, o harían fuego aquí para cocinar, y vemos mucha mugre, y se ve que alguien duerme aquí. Puede ver muchos restos de cosas, y ahí han armado una fogata en ese rincón. Se puede ver ahí cómo han quemado cosas. Vamos a seguir por aquí. Se ve cómo están todos los pasillos llenos de camillas aquí. Esta sería una de las salas de mujeres. Aquí tenemos lo que era el antiguo ascensor. Aquí serían los baños. Observen aquí un sillón de madera. Se ve bastante antiguo. Y aquí tendrían un archivero de repente. Y aquí una gran sala. Un gran salón con butacas. Aquí de repente dictarían clases. Sí, aparentemente esta sería un aula. Esas enormes puertas ahí. Y aquí vemos más camilla, una camilla más grande. Una matera vieja. Esto sería un baño. Se ve ahí arriba como se puede apreciar la parte de la cañería de desagüe. Y aquí tendrían acceso a lo que era un balcón. Son estos antiguos bancos y mesas de hierro. Y observen la vista que tenían desde este lado. Tenían otro balcón aquí. Hay mucho viento, pero la vista vale la pena. Rodearía el edificio por la parte trasera, este balcón, y aquí ingresaríamos nuevamente. Compras informáticas, observen. Aquí sería la parte de compras entonces, la parte informática. Aquí almacenarían todo lo que sería el papeleo de las compras. Y esta era la gran puerta que veíamos al salón de clases que veníamos del otro lado. Acá volvimos al principio, donde estaba la escalera. Vamos a seguir por aquí entonces. Acá serían las salas de mujeres. Acá estarían las camas. Se ven ahí. Cama 4. Cama 5. Gran
se mantiene el ventilador. Cama 7. Estarían todas las camas aquí entonces. Y aquí tendrían acceso a lo que era la terraza. Vamos a ir por aquí. Solo la vista la tenían desde esta terraza. Aquí era otra de las salas. Por ahí pueden ver. Cama 11. Y cama 10. Observan toda la vista que tenemos aquí. Muy linda vista, la verdad. Ya tendrían otra sala más de mujeres. Mencionan que este piso era específicamente para mujeres. Esta sería otra sala. Vemos cómo han dejado muebles aquí que seguramente no pertenecían. Parecían mesas de luz que se ponían al costado de las camas. Se veía el sistema que tenían para guardar la mesa. Esto salía por acá y se volcaba hacia el costado, y ahí podían tener la mesa de luz armada ya para apoyar más cosas. Vamos a seguir por aquí, por afuera, y ya luego ingresamos. Esta sería la última de las salas. Aquí esta sala tiene todas las camillas. Cama 25, 26 y 27. Serían 27 camas entonces en total. La capacidad de la sala de mujeres. Aquí seremos la parte del ascensor más moderno. Que veíamos abajo también. Este es el departamento de hemoterapia. Aquí tendríamos una parte de archivos, seguramente. Tenemos pertenencias. Seguramente algún hurto que han cometido, han dejado las pertenencias ahí. Tenemos otro baño. Una estructura de uso exclusivo de donantes de hemoterapia. Aquí era el baño entonces de uso exclusivo para los que venían a donar sangre. Tenemos locker, seguramente para los funcionarios. Aquí vemos esta silla de espera. De repente sería una sala de espera esto. Y vemos un pasillo con baños. Pequeña habitación, no sé qué sería esta pequeña habitación. De repente eran las habitaciones donde los donantes aguardaban. Aquí vemos una sala un poco más grande.
Aquí vemos restos de lo que era la instalación eléctrica. Dejaron lo que era la parte del portafusibles. Aquí armado una pequeña habitación. Seguramente alguien venga de noche aquí a dormir. Y seguramente estas eran las habitaciones para los donantes de sangre. Entonces, vamos a seguir por aquí. Vamos a volver al centro de hemoterapia. A ver qué nos encontramos allí. Una gran camilla ahí. Vamos a dar la vuelta por aquí. Para ingresar a este departamento de hemoterapia. Aquí vemos la parte superior del ascensor que vimos que estaba más abajo, donde subían la comida. Y aquí vemos una pequeña sala. Sería un baño aparentemente. Vemos un water y una pileta. Se pertenecerán a esta sala. Allí vemos un hueco. Será la respiración de algo, algún ducto. Y allí tenemos una escalera. Vamos a ir por esa escalera después, a ver a dónde nos lleva. Se ven aquí. Riesgo biológico. Ahí adentro. Mantener puertas cerradas y estar con aire acondicionado. Se ve que tenían aire acondicionado en todas las salas, entonces habían hecho una inscripción. Y aquí seguramente eran donde hacían los análisis de sangre o tomaban las muestras de sangre y almacenaban también la sangre de los donantes. Llevarían registro aquí de los donantes. Sería parte de lo que era el archivo. Se ven aquí ya está bastante mal estado porque falta el vidrio. Aquí ha ingresado mucha agua desde afuera. Aquí vemos ya que era la parte de registros entonces. Hay un acondicionado aquí, un pequeño dormitorio en lo que sería un baño. Y vemos cómo estaba. Tenía aquí para sacar el papel, para sacarse las manos, y aquí iría la pileta. Vamos a seguir por aquí, salir de este centro de hemoterapia. Recorrer el otro ramal. Que nos queda para el lado derecho. Sería un baño. Aquí donde están las escaleras. La segunda escalera. Después tenemos la principal, que era donde estábamos. Observen cómo van toda la cañería por fuera. ¿Sí? Cañería por fuera que va hacia el piso de abajo y conecta con el piso de arriba. Llevaría el aceite de repente para calefaccionar lo que eran los ambientes. Esta parte ya vimos. Se ven aquí, han hecho un incendio.
Estos serían más baños. Serían más baños aquí. Con más camillas. Este sería otro baño. Se ven cómo era la parte de water. Y aquí donde están todas las camillas al principio cuando entramos. Esta era el aula y el ascensor. Ahora nos vamos a dirigir al último piso, al tercer piso. Estuvimos en planta baja, primer piso, segundo y vamos rumbo al tercero. En el primer piso era la sala de hombres, el tercer piso era la sala de mujeres, perdón, el primer piso era la sala de hombres, el segundo piso la sala de mujeres y el tercer piso era mixto. No olviden suscribirse, darle like y compartir, que eso nos ayuda mucho a seguir dando el contenido y nos apoya. Si lo desean, pueden hacerse miembros del canal también, que es otra manera de apoyarnos. O también pueden colaborar por medio de Mercado Pago, escaneando código QR, por medio de PayPal, pueden hacerlo también. O pueden hacer una donación por Pix. Esta sería una parte de archivos, seguramente. Tenemos las grandes carteleras aquí, las grandes estanterías, donde tendrían guardado las fichas seguramente. Y esta sería una cocina de repente. Esa era la vista que tenían desde aquí, desde el último piso. Con las torres al fondo. Aún conserva el ventilador de techo aquí. Vemos muchos muebles en el piso. Aquí han arrancado de cuajo lo que es la parte del calefactor y ha caído la cañería. Aquí tenemos lo que es el ascensor, el antiguo ascensor, cero nada más que reliquia, con la puerta de hierro que cerraba por fuera y por dentro tendría esta reja. Esta reja tipo acordeón. Lo han usado como dormitorio aparentemente. Y tendría salida por los dos lados, porque allí atrás vemos otra reja, igual que esta. Este ascensor es muy antiguo. La verdad que es increíble encontrar todavía estos ascensores en los edificios. Y aquí sería ya parte de las salas. Estas eran salas mixtas, como nos comentaron. Y también tendrían acceso a lo que es la terraza. Observan la vista que tendrían desde la terraza en la parte más alta, en el último piso. Han sacado camillas para afuera. Aquí tendríamos otra sala. Observen cómo por el tiempo que lleva abandonado hasta un pino ha nacido aquí. Esta sería
Otra sala más. Estarían todas las salas mixtas. Seguramente aquí, los que nos comentaron. Entonces estarían hombres y mujeres de repente divididos en dos sectores. Son un poco más pequeños que las de abajo, aparentemente. Observen aquí el tamaño de este pino que ha nacido en medio de la ventana, entre la ventana y la pared. Bastante impresionante ver un pino aquí. Está aquí, un artefacto para colgar el suero. Y aquí ha nacido otro pino más. Y esta sería la vista general que tendría entonces de esta terraza. Vamos a volver a ingresar entonces a lo que sería la última sala para seguir este recorrido. Acá todavía se conserva la camilla. Y de este lado vemos más camillas. La 17 y allí vemos más chico está el número, no sé si lo logran apreciar, y está la 18, o sea que serían 18 camillas en este último piso. Aquí sería un depósito o algún escritorio. Aquí vemos el escritorio que está aún en un lugar aparentemente. Sería alguna oficina entonces. Algún registro llevarían aquí, algún registro médico de los pacientes de este piso, de estas salas. Se ven aquí este gran mostrador, este gran mueble. Y aquí también tendrían un gran mueble embutido en la pared. Y nada más. Calefactor. Ahí también, podemos ver. Y aquí sería el baño de repente. Vamos a ingresar aquí. Tenemos una gran mesada con dos piletas. Vemos otro mueble, archivero de repente. Esta sería la parte del ascensor. ¿Saben cómo está tapiada la parte de atrás? En algún momento tuvo ingresos por los dos lados y después lo cancelaron. Tenemos ingreso más arriba todavía. Aquí están los motores de lo que eran los ascensores. Ahí pueden ver el sistema de motor y las correas con sus poleas también. Y ahí tendrían una puerta para salir a lo que era el techo para hacer algún mantenimiento. Subirían por esa escalera que ven aquí. Vamos a seguir en este último piso a ver qué otra sorpresa nos depara. No esperábamos encontrar esto aquí, no lo habíamos visto. Está en la escalera que lleva hacia los pisos de abajo. Después vamos a ver si podemos llegar al subsuelo. El subsuelo debe estar muy oscuro seguramente. A ver si podemos llegar ahí. Vamos a continuar la recorrida por aquí.
Tendría más archivos de repente. Ahí está la bajada. Y aquí teníamos otro balcón. Saben que aquel balcón fue el que subimos hoy. Y aquí teníamos otro balcón en la parte superior. En el último piso. Saben la vista que tendrían aquí hacia el hospital de clínicas. Y esta sería la vista hacia la avenida principal. Aquí estaba este tipo de archivero que veíamos hoy. Y después tendrían acceso a esta terraza. La verdad, muy bien diseñado este edificio. Muy bien pensado. Y con muy buenas vistas de aquí, desde todas las terrazas. Vistas increíbles hacia toda la ciudad de Montevideo. Vamos a seguir en esta exploración. A ver cómo nos encontramos. Acá serían los baños. Sería el water ahí. Aquí sería otro baño. Aquí sería, descartarían algún material aquí, o algún residuo. Esta es esta antigua silla de oficina. Aquí tendrían otro baño con duchas para bañarse sentado, aparentemente. Claramente cuando estaban con las piernas quebradas o alguna fractura no les permitía pararse, se bañaban allí sentados en esos bancos. Se ve esta camilla con este ventilador muy antiguo. Seguramente lo habrán usado aquí, en este hospital. Y aquí tenemos enfermería, sería. Según nos indica, nos hace pensar aquí la puerta, sus iniciales. Aquí descartarían material y higienizarían las cosas también de los pacientes. Y este sería un pasillo que conectaría al otro lado. Sería otra oficina de repente, en la parte donde estaban las enfermeras. Y esta sería otra oficina. Aún conserva su ventilador. Y aquí estaría el personal de salud, según indican las inscripciones ahí. Y hacer uno de los tableros eléctricos, que aún le quedan algunos cables, pero el tablero ya desapareció. Este sería el último piso entonces. Ahora vamos a bajar, a ver si podemos obtener acceso al subsuelo. A ver qué nos depara este subsuelo. La verdad que promete mucho. Quédense hasta el final, porque la verdad que vale la pena. Vamos a ir por aquí. Nos encontramos la escalera que bajaba por todos los pisos, llegando incluso hasta el subsuelo. Vamos a bajar por aquí. Esta escalera angosta. Esta escalera recorría todos los pisos
Tiene una escalera secundaria, seguramente por aquí caminarían, subirían y bajarían los funcionarios para tener acceso más rápido a todas las plantas. Vamos a la planta baja entonces para ver si podemos accesar a lo que era el subsuelo, lo que es el subsuelo de este lugar, a ver qué nos encontramos. Bueno, acá hemos logrado llegar al subsuelo. Y aquí tenemos otra parte que está más abajo del subsuelo, pero se ha inundado. Se ven ahí, pueden ver. Tenemos aproximadamente 1 metro de agua allí. Hay una filtración aparentemente, por lo que nos comentan aquí, de un arroyo subterráneo. Le ganó la estructura y comenzó a filtrar agua. Después tenemos aquí, sería un baño, un cambiador, aparentemente. Aquí podemos ver unos lockers, almacenamiento. De repente era para los funcionarios. Aquí sería un cuadro eléctrico. Tenemos una gran llave ahí. Ahí han hecho otro incendio. Aquí también han improvisado una cocina, aparentemente una parrilla. Y aquí sería una cámara de frío. Aquí estaría el interruptor de la cámara. Encendía y apagaba el sistema de refrigeración. Y acá tendrían otra. Entonces estas eran cámaras de frío. Y almacenarían algún medicamento que necesariamente precisaba de frío. Aquí también. Se ve cómo han ocupado aquí, han dejado lleno de restos. Tenemos parte de cañería también. Y vemos grandes máquinas. Sería una conexión de agua atrás. Aquí sería otra cámara, más grande que la anterior. Y aquí ha sido afectado por un incendio también. Por lo que vemos, han intentado incendiar esto. Vemos restos de un equipo de audio. Sí. Colocarse el gorro al ingresar al sector de alimentación. Que era parte de alimentación, entonces seguramente sería la cocina. Esa era la vista que tenían de aquí. Aquí prepararían alimentos, entonces. Esta sería, aquí vemos el resto de lo que sería una cocina, aparentemente. Sí, estas serían las hornallas. Está volcada hacia este lado. Y aquí vemos los vestigios del incendio que hicieron aquí. Tenemos otra escalera, igual que el otro ramal, a ver qué teníamos de este lado. Que seguramente guardaban pertenencias funcionarios. Y aquí tendríamos baños. Estos baños eran bastante grandes. Tenía parte de duchas, aparentemente serían duchas acá. Y aquí serían duchas individuales o baños individuales.
Vemos cómo está la mesada de mármol aún, se conserva. Incluso el dispensador de jabón está ahí también. Aquí observen que también está muy afectada por el incendio esta parte. Aquí vemos partes de prótesis, solo nada más. Han dejado restos aquí de prótesis de piernas y de brazos también. Moldes de yeso. Muy extraño cómo salieron y dejaron todo atrás. Vemos prótesis de parte del torso también. Aquí sería parte de taller. Vemos el tablero allí con el dibujo de las herramientas, donde seguramente cortaban el yeso y hacían los moldes. Evidentemente fabricaban aquí entonces los moldes de las prótesis y de los yesos. Esta parte está muy afectada también por el incendio. Hubo un gran incendio aquí. Fue provocado por la gente que lo ocupaba seguramente. Se ven aquí como hay más partes de moldes y prótesis. Aquí sería entonces donde se fabricaban todo esto. Incluso vemos restos de un enchufe bastante antiguo. Este taller entonces sería, vemos una estantería con todos los moldes para cada parte de la pierna. Serían entonces todo aquí. Tenía más armarios para guardar cosas. Incluso vemos vendaje que utilizaban para hacer el yeso. Tenemos que andar con mucho cuidado. Hay muchos vidrios aquí. Tenemos otra escalera. Un pasamanos al costado. Aquí tenemos un depósito aparentemente. Aquí sería el baño. Solo como quedó todo tiznado después del incendio. Se ve que fue grande el incendio. Sería otro baño aparentemente. Sí, es un baño aquí. Aquí las divisiones eran de yeso. Estas pequeñas salas internas. Son una escoba antigua. Y aquí tendrían otra sala. Sería parte de alguna oficina, aparentemente, por la luminaria que vemos en el techo. Vemos mucha mugre, mucha cosa que han dejado, estuvieron ocupando este lugar durante tantos años. Vemos una silla. Y
aquí hemos llegado al final entonces de este primer ramal y vamos a continuar con el segundo a ver qué encontramos. Se ve cómo está todo tirado allí. Se ve esta puerta aquí. Claro, indicios de un incendio. Se ven allí. Está todo tiznado. Aquí sería una parte del taller aparentemente. Se pueden ver herramientas y mesas de trabajo. Serían baños aparentemente. Se ven aquí. Se pueden ver violines allí. Hay desechos de yeso. Sí, efectivamente aquí eran baños. Aquí han arreglado un tipo de bancos, serían cambiadores también, los funcionarios de repente. Y aquí habrían duchas, baños individuales, aparentemente baños individuales serían. Incluso podemos ver cajas de medicamento. Se ven aquí un yeso. Un brazo aparentemente. Esto sería un ascensor. Recarga. Seguramente aquí enviarían algunas cosas para los pisos de arriba. Aquí tenemos el ascensor para personal. El ascensor el más nuevo sería este. Se ve en la botonera ahí. Pueden ver la parte de la estructura, los resortes. Tendríamos una mesada, una especie de archivador, sería. Aquí vemos también para higienizarse las manos, tendría una mesada pequeña también allí. Tenemos que andar con cuidado porque hay muchas cosas tiradas. Se ve en la camilla aquí y una cuchara encima de la camilla. Tantos restos, ¿no? Aquí han incendiado una silla. Y el escritorio también, aparentemente ha iniciado un incendio, pero por suerte no se propagó más. Aquí vemos otro foco de incendio, el escritorio, un incendiado. Aquí tenemos una escalera. Aquí vemos un incendio mayor aún. Sería un depósito esto aquí, con estanterías. Y aquí ya el incendio sí está generalizado. Vemos cómo ha tomado fuego aquí los muebles. Vemos muchos restos tirados en el piso.
Tenemos parte de la cañería de hierro fundido. Y cañería de hierro también de desagüe de los baños seguramente. Aquí observen cómo ha caído parte del techo debido al incendio, debido a la gran temperatura que ha levantado el incendio. Se ha derrumbado parte del techo. Seguid con cuidado aquí. Y esta sería la puerta del ascensor viejo. Observen cómo ha quedado después del incendio. Y aquí teníamos otra escalera. Seguramente la escalera conecte al piso de abajo que está inundado. Aquí teníamos otra especie de pequeño depósito. Y un gran tablero eléctrico. Observen el tamaño de estos cables. Y sería de repente la central eléctrica de los ascensores. Se ve el grosor del cable, casi 2 dedos de grosor. Esta sería la sala de los circuitos eléctricos seguramente. Aquí tendrían una pileta para lavarse las manos. Incluso esta parte de la cañería allí se conserva. En esta mesa con comprimidos y ampollas de medicamentos. Solo nada más. Hay muchas cajas de medicamentos, muchos blisters de remedios. Están tirados aquí por el suelo. Solo nada más. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Y así nos ayuda a seguir generando este contenido. También pueden unirse si quieren. Y pueden colaborar por Mercado Pago, si lo desean, por medio de escaneando el código QR. O también pueden hacer una donación por PayPal. Tienen el QR allí. O una donación por Pix. Tenemos que andar con cuidado. Observen que las tapas no están en sus lugares. Vemos un microondas destruido. Este sería parte de un taller seguramente. Vamos a ver tornillos. La parte de mantenimiento estaría aquí. Tronco móvil. Seguramente sí. Esta es una mesa de trabajo. Tendrían aquí. Vemos restos de cañería también. Y por aquí seguramente ingresaban. Esta es una entrada que seguramente tenían para ingresar al edificio los ocupas y la gente que se infiltraba aquí. Pequeña pieza. Se abren aquí. Esto sería un cajón. Por aquí sacarían los cuerpos entonces de la gente que ha fallecido en el lugar. Se abren aquí. Y esta sería la parte de abajo. Y esta sería la tapa de repente. Como ha quedado aquí abandonado este cajón.
Y esta sería la parte de la morgue entonces. Y esta sería la exploración entonces de este hospital abandonado. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dejarnos un like y dejarnos un comentario que lo vamos a leer y lo vamos a contestar. Gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video, Explorers. Chao.